Esta mañana el presidente Sebastián Piñera firmó el proyecto que establece un control preventivo de identidad por parte de Carabineros. El jefe de Estado justificó esta medida porque, en su opinión, la libertad de expresión en las movilizaciones se ve afectada por los encapuchados, a quienes calificó de enemigos del orden público. La iniciativa fue firmada un día después de que la encuesta de IMARC revelara que uno de los puntos peor evaluados del gobierno es la delincuencia. Queremos analizar este anuncio y para eso tomamos contacto con el investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad, Diego Portales, Alberto Codú. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Macarena. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, en primer lugar, ¿qué te parece el anuncio que hace el presidente de la República y ya finalmente enviar este proyecto? Yo creo que esta es la culminación de una agenda de seguridad que no se va a ver concretada en la realidad. Y este último proyecto de ley de identificación preventiva es definitivamente una confirmación de que este gobierno ha hecho erráticas acciones en materia de seguridad ciudadana. Cuando uno, por ejemplo, revisa que el actual artículo 85 del Código Procesal Penal, relativo al control de identidad, establece que en casos fundados las propias policías pueden exigir la identificación sin necesidad de una orden judicial o de un fiscal previa, detener a las personas que en casos fundados o según las circunstancias se dispusieren a cometer delitos o que oculten su identidad, lo que definitivamente es problemático, creo yo, porque no se hace cargo de la legislación que actualmente tenemos. Yo te quisiera preguntar por lo siguiente. El presidente de la República señaló que esto no es atentar contra la libertad, solo resguardar la seguridad. ¿Tú crees que es así esto? ¿Que atenta contra la libertad o efectivamente solo resguarda la seguridad? No creo que sea así porque este tipo de legislación lo que hace es otorgarle una discreción a las policías y los hace definitivamente desviarse de lo que de verdad importa. Cuando uno ve, por ejemplo, el proyecto de ley que aumenta la protección legal o que penaliza los insultos a carabineros, uno se da cuenta de que se aumentan la discrecionalidad con la que las policías pueden, por ejemplo, detener a personas en el contexto de marcha. Cuando nosotros somos testigos de que, por ejemplo, el último año aumentaron las detenciones ilegales en un 140%, uno dice en el fondo en qué punto estamos en este momento, que las policías no son capaces de hacer un buen uso o un adecuado uso de las facultades que actualmente tienen. ¿Por qué aumentar o crear nuevas facultades o nuevas atribuciones en circunstancias de que no se están ejerciendo adecuadamente las atribuciones que actualmente tienen? Lo que hace esta... Yo creo que por ahí va el problema en el fondo. Entonces, eso es complicado desde el punto de vista de la libertad de expresión. Por ejemplo, el delito de desacato, que se derogó hace un tiempo en Chile, que estaba contemplado en el Código de Justicia Militar, se le derogó por razones que justamente tenían que ver con esto, porque inhibían la crítica pública, impedían que, por ejemplo, en el contexto de las marchas, muchas veces un insulto puede ser una manera quizás de criticar, de generar un repudio a la actuación que está cometiendo un funcionario policial que, por ejemplo, está violando o infringiendo los derechos humanos. Claro, hay que consignar que este proyecto de control preventivo de identidad lo que permite es pedir la identificación vía carnet de identidad, ¿cierto? Tal vez el carnet de manejar, incluso pasaporte, y en caso de no recibir por parte de a quien se le pide, ¿cierto?, esta identificación, puede ser detenido por 8 horas, no importando en este caso si es que era una persona que transitaba libremente por el lugar o si tenía la intención de ir a la marcha, o bien si es que es una persona que posteriormente iba a ser tal vez algún encapuchado. ¿Eso te genera ruido? ¿Qué te parece a ti? O sea, mire, yo no, el proyecto en específico, el contenido específico del proyecto yo no lo conozco, pero lo que sí te puedo decir es que el actual artículo 85 del Código Procesal Penal establece que los funcionarios de carabineros o los funcionarios de las policías de investigaciones pueden someter a las personas a control de identidad en las circunstancias, según los casos fundados, y sobre todo cuando hayan, por ejemplo, personas que oculten su identidad o dificulten su identidad. Entonces, parece extraño que las policías pidan una nueva atribución para identificar preventivamente a los individuos cuando el actual artículo 85, y déjame, voy a solamente leértelo para que la gente tenga un poco más de claridad, dice que en los casos fundados y según las circunstancias
Carabineros o la Policía de Investigaciones puede pedir la identificación de los individuos cuando se dispusieran a cometer delitos, cuando pudieran suministrar información útil, o, estoy citando textualmente, o en el caso de la persona que se encapuche, dice el artículo 85, o embose para ocultar, dificultar o disimular su identidad. Lo que a mí me parece que claramente al menos apunta al mismo objetivo que está señalando el presidente Piñera. Claro, para más claro, echarle agua. Al parecer, de acuerdo a lo que tú dices, esta es una facultad que ya tienen las policías, por lo tanto no tendría sentido este proyecto que envía el presidente de la República, ¿no es así? Sí, disculpa, ¿cuál es la pregunta? Sí, Alberto, todo esto, solo te decía que, bueno, tú lo has consignado, no conocemos el proyecto en su punto específico, pero de acuerdo a lo anunciado por las autoridades, esta es una facultad que ya tenían las policías. Sí, o sea, la tienen actualmente de acuerdo al Código Procesal Penal. Entonces la pregunta es si las detenciones ilegales o si el procedimiento de control de identidad se ha utilizado abusivamente o han aumentado las detenciones ilegales. Mi pregunta es, quizás estamos errando en el punto, y yo creo que este gobierno sabe, en definitiva, que estas leyes, al menos la ley que aumenta las protecciones legales, es decir, la ley que tipifica los insultos, la denominada ley Hinz-Peter y esta actual ley de identificación preventiva, no van a ver la luz, probablemente, dado además las cifras que exhibe el actual gobierno. Entonces yo creo que es solamente una legislación penal simbólica, como se conoce en el derecho comparado, y es un intento, creo yo, por hacerle frente o por decir que están haciendo algo, pero la verdad no es una política pública seria. Yo no veo, al menos en el derecho comparado, o no veo los estudios de derecho comparado que el Ministerio del Interior dice que se tuvieron en vista para este tipo de legislaciones. Alberto, no podemos negar, y no sé si tú coincides conmigo en esto, es que al término de las movilizaciones, cierto que han sido muy masivas, que tienen ciertas demandas legítimas, donde se reúnen jóvenes, también miembros de distintas organizaciones sociales, y que utilizan el espacio público para marchar y para poder dejar sobre la mesa sus legítimas demandas. Pero lo cierto es que, y coincidimos en esto, me imagino, es que al término de muchas de ellas hemos visto actos de violencia, hemos visto, cierto, como también hay destrucción del espacio público, que también es de todos. Yo te pregunto, tú has dicho al inicio de esta entrevista que el Ejecutivo en este caso comete errores en sus políticas, precisamente con proyectos de este tipo. ¿Hacia dónde debería dar el giro el gobierno para apuntar precisamente en las políticas que tú crees correctas para evitar este tipo de situaciones cuando se realizan estas marchas, que además, por lo demás, son legítimas? O sea, yo creo que lo primero es condenar la violencia, venga desde donde venga. Ahora, y eso es lo primero, deberíamos partir desde ese punto. Sin embargo, yo creo que cuando uno, por ejemplo, pone el foco en la denominada ley Micao o la ley que sanciona los insultos, uno se da cuenta que quizás una mejor educación, quizás una educación decente o digna, o una educación de calidad, quizás pudieran prevenir gran cantidad de esas conductas que se quieren castigar con los insultos a los carabineros. Me ha tocado la ocasión de participar en marchas en el extranjero, en Estados Unidos o en Europa, y la verdad que en esos casos uno ve que la gente no insulta de una manera terrible ni cruel a los funcionarios de policía que están solamente en funciones de coordinación. Entonces, me encantaría que quizás la legislación o los esfuerzos legislativos de este gobierno fueran mucho más integrales y no solamente desde el punto de vista represivo. Nosotros vemos que acá todos los problemas sociales se transforman en problemas penales cuando lo único que hacemos para solucionar estos conflictos es aumentar las penas o crear nuevos delitos o definitivamente responder solamente con el aparato o con el último recurso del Estado, que es el derecho penal. Alberto, voy a rescatar tus propias palabras. Educación decente, educación de calidad, tal vez serían ciertos los problemas de fondo que hay precisamente tras de estos actos, pero sin duda estas son políticas a largo plazo y todavía hay una discusión pendiente y es cómo ponernos de acuerdo hacia dónde apuntar con esta educación de calidad. Pero lo cierto es que estamos a puertas de una nueva jornada de movilización, se va a vivir el día de mañana y por cierto es que también tiene que existir algunas políticas de corto plazo y que eviten que se ensucien ese tipo de manifestaciones. ¿Qué hacemos ahí? Eso es muy importante, pero repito, lo importante, lo relevante aquí es discutir seriamente, discutir teniendo todos los antecedentes a la mano, discutir teniendo en mente que una minoría muy específica, muy particular de quienes participan de una marcha es la que comete actos violentos, pero también hay que tener presente que la policía no ha sido capaz de identificarlos, no ha generado los mecanismos de inteligencia policial adecuados para identificar a quienes cometen delitos
y sobre todo porque también han habido muchos problemas desde el punto de vista preventivo. Nosotros en Chile no tenemos un derecho policial desde el punto de vista represivo. Estamos muy actualizados en materia de reprimir a través del derecho penal ciertas conductas que nos parecen especialmente reprobables, pero no tenemos una discusión adecuada desde el punto de vista de las atribuciones de las policías. No tenemos, por ejemplo, los deberes de transparencia activa resguardados de manera satisfactoria por parte de Carabineros. Nosotros, por ejemplo, no conocemos los protocolos policiales, no están disponibles en la página web de Carabineros los protocolos policiales que, por ejemplo, determinan cuáles son las conductas o los criterios de utilización de los medios disuasivos como las bombas lacrimógenas o como las escopetas antimotines, cuestión que en otros países está regulada incluso en una ley. Es decir, el caso, por ejemplo, italiano, hay una ley de la fuerza pública. Aquí nosotros tenemos una cantidad de protocolos policiales que no sabemos muy bien lo que dicen, no sabemos muy bien cómo se incorporan las nuevas armas o escopetas antimotines o medios disuasivos. Y la verdad que me encantaría aquí una política pública seria, pero discutirla. Yo estoy consciente de que estos problemas hay que enfrentarlos y en algunos casos hay que utilizar el derecho penal. Yo estoy consciente de que podríamos, por ejemplo, actualizar el delito de desórdenes públicos, pero eso hay que tener mucho cuidado con que no afecte o con que no perjudique la libertad de expresión, con que no perjudique el derecho de reunión, con que no perjudique el derecho a la protesta social. Y estas son cuestiones por las cuales a Chile le han llamado la atención en la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en algunas ocasiones. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Perfecto, Alberto. Quiero agradecer estos minutos que has compartido aquí con CNN Chile. Ok, Macarena. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias.